revelado, la increíble transformación de un cumpleaños olvidado que cambió todo en 24 horas. Julián miró por la ventana de su taller mecánico mientras el sol se ocultaba tras los edificios cansados de su barrio en Guadalajara. El murmullo familiar que solía resonar en su hogar se había transformado en un silencio ensordecedor. Hoy era su cumpleaños, un día que siempre había imaginado especial, pero este año ni siquiera una sonrisa se había cruzado por la puerta. Es solo un día más, se decía, pero el peso del olvido golpeaba como un martillo en su pecho. Recordó las palabras de su abuela, que siempre decía que los sueños que abandonamos nos persiguen. La soledad se colaba en su mente mientras reparaba un viejo motor, cada ruido metálico resonando sus fracasos. Su hermano, el abogado exitoso, siempre en el centro de la atención familiar, se había llevado consigo la admiración y el cariño que Julián anhelaba. La comparación constante lo había convertido en el chico raro, el que mecánicamente arreglaba autos, pero cuya mente brillaba con ideas que nunca se atrevió a compartir. ¿Era realmente esto todo lo que quería para su vida? Esa noche, la cocina de casa, que solía estar llena de aromas y risas, permanecía fría y vacía. La realidad de su soledad era una sombra que se cernía sobre él, más pesada que nunca. De repente, recibió un mensaje de su abuela que lo llamaba a su casa. Lejos de ser una simple llamada, su tono susurraba antiguo conocimiento. Julián, ven. Hay algo que necesitas ver. Con pasos titubeantes, se dirigió a su hogar, sintiendo que la esperanza y la desesperación se entrelazaban. Allí, su abuela lo esperaba con un diario envejecido, uno que había pertenecido a su madre. Al abrirlo, se topó con los sueños que su madre había alimentado en la clandestinidad, aspiraciones que la vida había enterrado. Cada página era una ventana hacia el universo de su madre, un mundo de posibilidades que él nunca había considerado. Las palabras eran una revelación dolorosa y hermosa a la vez, como si el eco de su madre le estuviera gritando desde el más allá: no dejes que la vida te pase por encima. Esa noche, la chispa que había estado latente en él comenzó a arder. Pero en su mente, el caos también aumentaba a medida que la presión por demostrar su valía se intensificaba. Con cada instante que pasaba, la idea de inscribir su investigación en la universidad parecía más una posibilidad y menos un sueño distante. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras se preparaba para su presentación en la universidad, el miedo se transformó en un torbellino. Las luces en el auditorio lo hacían sentir expuesto, cada mirada era un desafío y cada murmullo una amenaza. En su mente, sus pensamientos eran fragmentos desbordantes de inseguridad. ¿Podría realmente ser algo más que el mecánico que reparaba motores? En el clímax de su presentación, cuando su voz temblaba y su corazón palpitaba, el sonido de un teléfono interrumpió el aire pesado de su tensión, una llamada que podía cambiarlo todo. Al desviar su atención, una revelación oscura y perturbadora lo golpeó. Su hermano había estado envuelto en un escándalo que, si se divulgaba, podría arruinar no solo su carrera, sino toda la imagen familiar. Julián se enfrentó a un dilema que lo consumía, un tira y afloja entre salvar a su familia y descubrir su propia identidad. Todo el camino hacia su transformación parecía haberse desvanecido ante el peso de la realidad que lo rodeaba. Las luces brillaban ceñidas, la audiencia expectante, el caos se multiplicaba en su mente. ¿Se atrevería a alzar la voz por sus propios sueños o dejaría que el legado de su hermano lo aprisionara una vez más? La pregunta se transformó en un eco espinoso que llenó su ser mientras el escenario se sumía en la oscuridad de la incertidumbre. El silencio en el auditorio se tornó ensordecedor, la mirada crítica de los demás parecía penetrar cada inseguridad de Julián. Se encontró en un abismo, dividido entre el deseo de liberarse de las cadenas familiares y la responsabilidad que insistía en arrastrarlo hacia el fondo.
La voz de su madre resonaba en su mente, recordándole la importancia de abrazar sus anhelos. Pero el peso del legado de su hermano lo mantenía inmóvil, como si cada mirada esperara que se convirtiera en su sombra. Un súbito impulso lo llevó a tomar la decisión de ser honesto, aunque esa honestidad podría costarle seguridad. Aclarando su mente, comenzó a hablar, su voz firme pero llena de dudas. Las palabras fluían como agua en un desierto, cada frase un pequeño paso hacia un nuevo futuro. Describió su pasión por la mecánica y cómo había siempre soñado con innovar en la industria automotriz. Sin embargo, sus ambiciones se habían visto eclipsadas por las expectativas ajenas. Sin embargo, justo en el clímax de su narrativa, el sonido de un mensaje en su bolsillo lo interrumpió. Recordó la llamada de su hermano, la mención de un escándalo que nunca había querido escuchar. La preocupación se apoderó de él. Podría continuar arriesgando su futuro cuando la integridad de su familia pendía de un hilo. El auditorio quedó en silencio, ansioso, pero Julián ya sabía que no podía retroceder. La presión en su pecho creció, su decisión se cristalizó. Volvió a mirar a su audiencia y dejó escapar lo que había guardado durante tanto tiempo. Compartió la lucha que había experimentado, el deseo de ser visto más allá de ser solo el chico extraño del taller. Se dio cuenta de que su vulnerabilidad lo hacía más humano, más real. Y ahí, en ese momento de vulnerabilidad absoluta, la tensión que lo ahogaba comenzó a disolverse. A medida que expuso su historia, se sintió más ligero, más auténtico. Las miradas que lo rodeaban mostraban interés genuino. Aquel auditorio, que había sido solo un escenario de temor, se convertía ahora en el espacio donde finalmente podría despertar sus verdaderos anhelos. Al concluir su presentación, un aplauso ensordecedor irradiaba desde el público. No sabía si la aceptación estaba dirigida a su historia o a su voluntad de abrirse. Pero, en ese instante, fue como si hubiera capturado algo invaluable, su propia voz. Un torrente de emociones lo invadió, y a pesar de la sombra del escándalo familiar que planeaba encima, un nuevo sentido de propósito comenzó a florecer en su interior. Esa noche, mientras regresaba a casa, Julián se sintió ligero. Su cabeza estaba llena de ideas sobre su futura carrera, sobre cómo quería transformar su taller en un centro de innovación. En la penumbra, su teléfono vibró una vez más. Era un mensaje de su hermano, pidiendo que se vieran de inmediato para hablar sobre el escándalo. A pesar de la transformación que había comenzado a vivir, el eco de la lealtad familiar le recordó que su lucha no había terminado. Con una sensación renovada, Julián sabía que el momento decisivo se acercaba. La oportunidad de decidir entre proteger la imagen de su hermano o tomar riesgos por su futuro estaba a la vuelta de la esquina. Ese pensamiento lo obligó a replantearse no solo su papel en la familia, sino su verdadero lugar en el mundo. ¿Sería capaz de hablar con su hermano y enfrentar la realidad de sus acciones? La incertidumbre lo envolvía, un nuevo desafío que lo llamaba hacia el autodescubrimiento. La mañana siguiente, Julián despertó con un nudo en el estómago. La luz otoñal entraba a raudales por la ventana, iluminando su habitación, pero la calidez del sol no lograba disipar la inquietud que se había instalando en su mente. Después de la revelación de la noche anterior, sabía que enfrentaría a su hermano. Mientras se preparaba, repitió mentalmente las palabras que planeaba decir. Tenía que ser claro y directo. Sin embargo, la idea de cuestionar las decisiones de su hermano lo llenaba de dudas. ¿Era un acto de traición o una manifestación de su propia libertad personal? Se detuvo frente al espejo, observando su reflejo. Había un Julián nuevo ahí, uno que reclamaba su voz, pero el eco del pasado lo hacía vacilar. Al llegar a la cafetería donde habían acordado encontrarse, sus manos temblaban a pesar de que ya había tomado varias decisiones cruciales en su vida. La ansiedad se apoderó de su ser al avistar a su hermano. Tomás tenía una expresión seria, como si ya llevara consigo el peso de la conversación. Julián se sentó, sintiendo que cada fibra de su ser luchaba contra la necesidad de hacer lo que sabía que debía, confrontar. ¿Qué pasa, Julián?, preguntó Tomás, esquivando sus miradas. La intensidad de la situación crecía, y la incomodidad pesaba en el aire. Tuviste que haberte dado cuenta que necesitaba hablar contigo sobre la situación, comenzó Julián, su voz sonó más firme de lo que se sintió. La respuesta de su hermano llegó como un golpe, una defensa a la que ya estaba acostumbrado.
todo esto es solo un rumor. No deberías estar preocupado por lo que digan, Julián. Solo distráete y céntrate en tus cosas, respondió Tomás, sus palabras una mezcla de desprecio y protección. Pero no puedo dejarlo pasar. ¿Acaso no te das cuenta de cómo esto puede afectarnos a todos?, replicó Julián, dejando escapar la frustración acumulada. La acción de hablar, de desenmascarar el temor, lo hizo sentir más vivo, la discusión se intensificó y los tonos de voz fueron subiendo hasta que, por un instante, el entorno quedó borroso. Julián vio en los ojos de su hermano no solo la defensa, sino también el miedo. Mirando más allá del enfado, comprendió que Tomás también se sentía atrapado. Era un reflejo de lo que él había vivido, el constante conflicto entre lealtad y deseo personal. Se hizo evidente para Julián que el camino hacia la autenticidad no era solo individual. La lucha del uno versus el otro resonaba. ¿Y si ambos pudieran encontrar un nuevo camino juntos, uno donde la verdad no fuera una amenaza, sino una liberación? Sin embargo, el silencio que llenó el espacio luego de su confrontación fue abrumador. Se dieron cuenta de que la conversación había abierto una brecha mayor. Julián sentía que cada parte de su ser anhelaba una resolución, un sentido de propósito que lo empujaba hacia algo más grande. Con cada respiración, la realidad del escándalo se interponía entre ellos como una sombra. Julián entendió que en su búsqueda de libertad, había salido del túnel para entrar en otro, lleno de complicaciones y desafíos. Tomás, todo esto está afectando a nuestra familia. Pero no quiero pelear, dijo, su voz ahora un susurro. Había llegado el momento de decidir si continuar con la confrontación o buscar un entendimiento. Mientras sus ojos se encontraban, tomó la decisión de dar el siguiente paso hacia su verdadero objetivo, no solo encontrar su lugar en el mundo, sino también ayudar a su hermano a encontrar el suyo. Pero primero, necesitaba la verdad que parecía oscurecerlo todo. La sensación de urgencia creció en su interior. La lucha por la verdad lo llevó a cuestionar su propia identidad, y al tiempo se preparaba para la próxima fase de su vida, salir de la sombra a la luz. La conversación no había hecho más que comenzar, y era solo el primer acto de un enfrentamiento que desataría una verdad ineludible. ¿Estaría realmente preparado para vivir con la verdad? El eco de sus propias palabras reverberaba en la mente de Julián mientras abandonaba la cafetería, dejando atrás a su hermano, cuya mirada aún dejaba entrever resistencia y temor. De alguna manera, esa confrontación había liberado un torrente de reflexiones en él. Cada paso que daba por la acera le ayudaba a asentar la decisión que había tomado. Batalló contra la tentación de mirar atrás, sabía que volver a esa mesa significaría perder la autonomía ganada en este primer acto de valentía. Tras la conversación, Julián se dirigió a casa sintiéndose más compuesto, pero no menos agitado. Era el momento de trabajar en su propia identidad. La búsqueda del equilibrio entre familia y autenticidad nunca había sido sencilla, y esa mañana le había mostrado cuánto se había reprimido por miedo al rechazo, tanto de su hermano como de su entorno. Sentado en su escritorio, miró su reflexión en el monitor apagado. Era un buen momento para poner en marcha su crecimiento personal, una especie de transformación que reclamaba con urgencia. Abrió su ordenador y trató de profundizar en sí mismo. Sabía que debía desafiar su anterior complacencia, un hábito cultivado durante años de seguir a la sombra de Tomás. Hecho y derecho, la figura del hermano había definido sus decisiones, sus aspiraciones, y había llegado el momento de escribir sus propias reglas. Empezó a investigar sobre autoconocimiento y desarrollo personal. Libros, artículos, podcast, una inundación de ideas e inspiraciones socavaban la incertidumbre que había sido su compañía constante. Una necesidad apremiante de descubrir quién era se transformó en un deseo palpable de crecimiento. Hizo una lista de talentos y habilidades que había ignorado, tratando de recordar las cosas que alguna vez había amado hacer. La paternidad de su hermano había eclipsado sus pasiones personales. A medida que tomaba notas, algo en él comenzó a agitarse. Recortó un pedazo de papel en una hoja en blanco y escribió: ¿qué pasaría si me atreviera a romper las cadenas? La idea resonó en su interior, se sentía impulsado a experimentar desafíos que antes habría considerado aterradores. Por primera vez en mucho tiempo, tenía la sensación de que podría alzar su voz y dejar de permitir que las decisiones de otros lo limitaran. Después de un rato, una idea surgió como un destello.
Un evento de cumpleaños familiar se aproximaba. Había sido tradicional celebrar a su madre, pero en ese momento percibió una oportunidad. Propondría un formato diferente, uno donde todos los miembros de la familia pudieran expresar lo que significaba para ellos el amor y el apoyo que se habían dado mutuamente. Era un riesgo, sí, la familia podría resistirse a cambiar la rutina, pero eso era parte del crecimiento. La emoción lo invadió. Pero, al mismo tiempo, el temor se asomó, recordándole el peso que la opinión de los demás podía tener en su vida. Sin embargo, había una chispa dentro de él, una necesidad de dejar de ser el espectador en su propia historia. En los días siguientes, se preparó para la propuesta familiar mientras meditaba sobre su autoafirmación. Algunos de los pensamientos de duda se disolvieron en el aire, dando paso a un sentido renovado de propósito. El día del cumpleaños llegó, y la energía en la casa era palpable. La decoración era más colorida de lo habitual, los amigos llegaban y el ambiente envolvía a todos, pero Julián sabía que la mayor obra estaba en la mente y el corazón del protagonista esa noche, él mismo. Mientras se acercaba el momento de hablar, un nudo de ansiedad se formó en su estómago. Aún estaba por descubrir cómo reaccionaría su familia ante su nueva voz. Al ver a su madre sonreír y a Tomás al fondo, sintió que el futuro de su crecimiento personal pendía de un hilo. Era el momento de actuar. ¿Sería esta la noche que marcara una nueva era en su vida y su familia, o se encontraría atrapado en la misma sombra de siempre? La decisión estaba a punto de desatarse, y Julián se preparaba para rebelarse. Ante ellos y ante sí mismo. El segundo latido de su corazón resonaba en un eco en sus oídos mientras Julián tomaba un respiro profundo, su mente fija en la inminente revelación. Las luces titilantes de la decoración lo envolvían en una mezcla de temor y emoción. Era su momento, el instante que había estado esperando, y la posibilidad de un nuevo comienzo se erguía ante él. Con la mirada fija en la sala llena de amigos y familiares, percibió la calidez de su madre, la risa compartida entre los presentes, y sintió un torbellino de emociones enfrentadas. Este entorno familiar acostumbraba a ser un refugio, pero también una trinchera donde sus deseos habían sido silenciados. Su voz, en cambio, era un curioso susurro que ansiaba ser escuchado. Se acercó al centro del salón, y aunque las miradas se volvían de a poco hacia él, una nueva intensidad dentro de Julián comenzó a erguirse. Estaba decidido a romper con el ciclo que lo había mantenido a la sombra de su hermano. Alzó la mano, un gesto que lo sorprendió a sí mismo por su audacia. La sala guardó silencio, la anticipación palpaba en el aire. Gracias a todos por estar aquí, empezó, su voz resonando más fuerte de lo que había imaginado. Hoy quiero celebrar no solo el cumpleaños de mamá, sino también el amor, el apoyo, y lo que cada uno significa para nosotros en esta familia. Las palabras brotaban de un lugar profundo y sincero en su interior. A medida que hablaba, comenzó a sentir que las cadenas que lo habían mantenido prisionero se aflojaban, una tras otra. Sin embargo, a medida que continuaba, la voz interior de la duda se activaba sutilmente. Era inevitable que planteara un reto, una confrontación latente. Sé que a veces no hemos expresado lo que verdaderamente sentimos. Hoy los invito a compartir no solo palabras, sino también sentimientos. Quiero que hablemos sobre nosotros, sobre lo que nos une y nos define. El silencio que siguió le pareció interminable, un abismo donde la ansiedad comenzaba a asomarse de nuevo. Algunos miembros de la familia estaban desconcertados, otros se movían incómodos en sus asientos. Tras las primeras reacciones, vio a Tomás cruzar los brazos y fruncir el ceño. La resistencia de su hermano era palpable, y esas corrientes subterráneas de disputa y control amenazaban con romper la fragilidad de su nueva voz. Mientras luchaba con su creciente impacto, la incipiente valentía de Julián obligó a su mente a aceptar que el cambio directo podría no ser fácil. Su propuesta, su deseo de transformación, era un vigoroso desafío a los roles y patrones que habían dominado su vida durante tanto tiempo. ¿Pero estaba realmente preparado para recibir la oposición? ¿O se vería arrastrado nuevamente hacia la sombra? De repente, una de sus tías se levantó y, con una sonrisa melancólica, comenzó a compartir anécdotas de su infancia, reemplazando por un momento la tensión con nostalgia. Julián sintió una chispa de esperanza. Esto era lo que deseaba, un espacio para la autenticidad. Pero el temor no se desvanecía.
A medida que las historias se compartían, y risas resonaban, su mente proyectó una imagen aterradora de una familia al borde del cambio, una ruptura del statu quo que podría resultar en un caos emocional. Pero dentro de él, había algo más fuerte que el miedo, la voz de alguien que, finalmente, comenzaba a reconocerse. Mientras su tía terminaba, notó las miradas intercaladas entre su madre y su hermano, auténticas expresiones de desconcierto. La presión de su nueva voz florecía, pero también una sensación de aislamiento acechaba. Cómo iba a manejar la negativa, la crítica, o incluso el desdén que podía desatarse, una nueva revelación lo sacudió. Su deseo de validación personal no dependía de la aprobación familiar, sino de la aceptación interna. Se dio cuenta de que cada palabra que compartía, cada pared que derribaba a través de su autoafirmación, construía un camino hacia su verdadero yo. Esta lucha no era solo por el reconocimiento, era una lucha por su identidad, por despojarse de las influencias que lo definieron. La intensidad volvió a aumentar en su pecho. Sabía que este simplemente era el primer paso en un camino potencialmente tumultuoso. Tenía que estar preparado para todo, incluso para lo inesperado que pudiera surgir de su revelación. Justo en ese momento, la tensión se volvió insostenible cuando Tomás finalmente interrumpió y rompió el silencio, arrojando un comentario que podría cambiarlo todo. Era hora de enfrentar la verdad y, sin saberlo, Julián se adentraba en un escenario donde el peligro y la posibilidad de una transformación radical coexistían. ¿Sería capaz de mantener su voz en medio de la tormenta que se avecinaba? La batalla por su identidad acababa de comenzar, y las decisiones que tomaría a continuación lo llevarían a un lugar que jamás imaginó. La tensión en la habitación se volvió palpable tras la interrupción de Tomás. Sus palabras, cortantes como un cuchillo, resonaron en la mente de Julián. ¿Esto es lo que quieres, Julián? ¿Desestabilizar a nuestra familia en un simple cumpleaños? La confrontación estaba a la vista. Su hermano, siempre tan protector del orden familiar, había decidido que no permitiría esta ruptura de la narrativa familiar sin combatirla. Julián sintió como su corazón latía con fuerza. Cada pulsación era un recordatorio de su vulnerabilidad. Pero entendía que esa era la esencia del momento. Su primer gran paso hacia el empoderamiento estaba frente a él. La lucha por su voz no solo se trataba de alzarla en esa sala, sino también de mantenerla alta en el mundo que lo esperaba más allá. Sin embargo, el miedo se entrelazaba con su determinación mientras buscaba una respuesta. Resistiendo la tentación de retroceder, respiró hondo. No busco desestabilizar, Tomás. Quiero construir algo real entre nosotros. No puedo seguir ocultándome detrás de una fachada que nos hace daño. He vivido demasiado tiempo en la sombra de lo que tú decides ser. Las palabras brotaron, aunque cada sílaba estaba impregnada de riesgo. Al pronunciar aquella última línea, sintió una liberación y, al mismo tiempo, el pánico de lo que había desatado. Las reacciones eran inciertas, como una tormenta que acumulaba nubes oscuras. Sus familiares murmuraron entre sí. Algunas miradas mostraban aprobación, otras critican y desconcierto. Su madre, en el centro del fuego cruzado, intercambiaba miradas de preocupación. Julián sintió un impulso de protegerla de la tormenta que había comenzado a formarse, pero este momento ya no se trataba solo de su familia, era su vida, sus decisiones. Y esa noche, plantearía su verdad. Mientras se sumía en sus pensamientos, la ansiedad comenzó a entrelazarse con su decisión de seguir adelante. Se sintió cada vez más convencido de que al abrazar su voz, seguía un camino hacia la autenticidad que requeriría valor por su parte. Podía decir que no buscaría la aprobación de Tomás, sin embargo, también sabía que el conflicto interno podría ser corrosivo, un eco que lo perseguiría si no se resolvía. Repentinamente, sintió un torrente de fuerza arremeter en su interior. Las conversaciones en la sala se desvanecieron. Era el momento ideal para abrir aún más la ventana a su verdad. Nos educaron para priorizar la imagen de la familia sobre nuestro bienestar personal. Las declaraciones directas cortaron por el aire. Un punto de no retorno había sido cruzado, y sus ojos hallaron los de su hermano. Te niegas a ver que también somos individuos, e individualidad no significa traición, continuó Julián. Cada palabra, aunque pronunciada con firmeza, nacía de un lugar de amor y esperanza. La lucha por su voz mantenía un hilo de unión entre ellos,
mientras su mente luchaba con el impacto de sus palabras, la voz de Tomás regresó, más firme que nunca, y rechazó las afirmaciones, pero cada rechazo se sentía como un ladrón que robaba la esencia de su crecimiento. Julián sabía que debía preparar su mente para el enfrentamiento. Sin embargo, un rayo de claridad se presentó. El conflicto, aunque doloroso, era parte esencial de su verdad. De eso no había regreso. El momento también significaba un creciente deseo de salir del hogar, de buscar soluciones fuera de su entorno. Las palabras de sus familiares se desdibujaron mientras él imaginaba el futuro, uno donde pudiera explorar sus aspiraciones sin las sombras que lo atormentaban. La incertidumbre se transformó en posible liberación. ¿Podría enfrentarse a su hermano sin perder la esencia de quién era? ¿Cómo seguiría sosteniendo esa voz cuando el eco de la reticencia comenzaba a surgir nuevamente en su interior? Mientras se enfrentaba a la resistencia de su familia, la cuestión del significado de su propio éxito profesional, de sus sueños, de su búsqueda personal se anidaban más fuerte. La atmósfera en la sala se había vuelto eléctrica, como si todas las miradas sostuvieran la respiración, a la espera de un desenlace que decidiría el futuro de Julián y su lucha interna. Sabía que sería un camino difícil lleno de espinas, pero también lleno de un potencial que ahora sentía más cerca. La próxima respuesta que diera podría cimentar su lugar en la historia familiar o sepultarlo en el silencio. La noche apenas comenzaba y el verdadero desafío para Julián estaba por llegar. ¿Sería capaz de abrazar su futuro, o se vería nuevamente atrapado en la red de su familia? La decisión estaba más cerca de lo que cree, y el despliegue del futuro aguardaba su inminente llamada. Julián sintió cómo la sala se cerraba a su alrededor. Las caras de sus familiares se convirtieron en un laberinto de emociones, la mayoría en conflicto, unos pocos en apoyo tácito. Pero lo que realmente lo abrumaba era la claridad que comenzaba a forjarse dentro de él. Nunca había creído que llegaría a este punto, y la incertidumbre que antes lo paralizaba ahora se transformaba en un impulso indomable. Se había presentado un reto, no solo enfrentarse a Tomás, sino a su propia historia, la narrativa que había aceptado pasivamente durante tanto tiempo. Al alzar la vista, notó un destello poblado en los ojos de su madre, como si una parte de ella finalmente comprendiera la lucha de su hijo. Esa pequeña chispa le dio valor. La voz de Tomás resonaba, feroz, acusadora, pero Julián comenzaba a ver más allá de sus palabras. La resistencia de su hermano no era solo una barrera, era también un espejo que reflejaba inseguridades. Ese reconocimiento se transformó en un desafío personal. Si Tomás se negaba a aceptar su verdad, Julián debía ser el primero en reclamarla como suya. Entiendo que temas perder el control sobre lo que hemos construido, dijo Julián, intentando moderar la tensión en su voz. Pero lo que más miedo me da es no ser quien realmente soy. Llevo años cargando un peso que ya no puedo soportar. En ese instante, cada sílaba parecía resonar en el aire como un tambor de guerra, marcando la pauta para una batalla de verdades. La dinámica familiar, sin embargo, era un terreno complicado. La afirmación de Julián podría ser percibida como una traición hacia la estabilidad que Tomás tanto defendía. Pero al tiempo que se enfrentaba a su hermano, experimentaba un cambio dentro de sí mismo. Comenzó a plantearse qué significaba realmente su vida profesional y su propósito. Su pasión por el diseño gráfico, su deseo de ser reconocido por su creatividad, toda esa convicción entraba en juego. Era hora de que su voz no solo se alzara en su hogar, sino también en el ámbito laboral, donde había permitido que el miedo y la inseguridad lo limitaran. Mientras defendía su visión con agudeza, imaginó el futuro que siempre había deseado, un trabajo en un estudio de diseño donde su creatividad pudiera florecer, lejos de las sombras de las expectativas familiares. Pero al mismo tiempo, se sentía abrumado por la herencia de su familia. Responderse a sí mismo implicaba separarse de ciertas tradiciones, y eso era aterrador. ¿Qué pasaría si decidimos convertirlo en un proyecto familiar? Que si te invito a crear algo conmigo, propuso Julián, con la esperanza de que esa posibilidad fuera un puente para calmar la tormenta. Podríamos hacer algo hermoso juntos, en lugar de luchar por el control que nos aleja. La respuesta de Tomás fue una mezcla de desafío y confusión, pero Julián sabía que había plantado una semilla.
Si bien no había garantía de éxito, el simple hecho de haber compartido su deseo de colaboración significaba un avance respecto a la exclusividad que había dominado sus interacciones. Sin embargo, mientras el diálogo se tornaba más civilizado, una sombra de duda volvió a cruzar por la mente de Julián. ¿Estaba realmente listo para romper con la narrativa familiar, para enfrentar la posibilidad de que su hermano nunca aceptara su verdad? La lucha por su voz se tornaba en una guerra entre lo que deseaba y lo que había sido condicionado a aceptar. La conversación en la sala empezaba a distorsionarse y un rayo de determinación brilló en él. Había un plan y un camino por delante, aún lleno de incertidumbres, pero ahora también de posibilidades. La inquietud se convirtió en una chispa que podía avivarse. Y justo cuando Julián sintió que la marea estaba cambiando a su favor, una pregunta latente surgió en su corazón: ¿sería capaz de mantener su autenticidad si Tomás decidía cerrar la puerta a una nueva visión? La noche se tornaba cada vez más intensa y Julián sabía que debía prepararse para las respuestas que llegarían. Había alzado su voz, ahora debía defender su verdad, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario, pero la prueba estaba aún por llegar. La pregunta que surgía entre sus pensamientos era inminente: ¿podría la lucha personal que había comenzado en un cumpleaños familiar transformarse en un renacer profesional? Mientras su mente trazaba el camino, las respuestas a sus dudas parecían retumbar con fuerza en su interior, aguardando por ser reveladas. Julián se levantó de la silla, un impulso interno lo llevó a moverse. Las palabras que había pronunciado resonaban aún en el aire, pero era el silencio que siguió lo que lo retó a salir de su zona de confort. Cada paso hacia la puerta de la sala se sentía como un acto de liberación. No era solo un movimiento físico, era una afirmación de su deseo de introducir un cambio en su vida. El peso de las miradas sobre él, aunque incómodo, le recordaba que estaba en el umbral de un nuevo comienzo. Se encontró en el pasillo, rodeado de las paredes familiares que habían sido testigos de momentos de felicidad y dolor. Ahora, esas mismas paredes parecían susurrarle que había llegado el momento de desmitificar su vida. ¿Qué significaba realmente ser parte de esa familia? La presión que siempre había sentido comenzaba a desvanecerse ante la nueva claridad que había emergido. La lucha con su hermano no era el final, era una invitación a redefinirse, a abrazar sus aspiraciones como diseñador gráfico. A medida que lo pensaba, su mente se llenó de ideas. Su proyecto personal no podría esperar más. Con el diseño gráfico como su espada y escudo, estaba decidido a entrar en competiciones, a presentar su portafolio en las agencias que siempre había querido alcanzar. El miedo a la crítica seguía presente, pero ahora era menos paralizante, se estaba transformando en un motor que lo impulsaba hacia adelante. Esa noche, en la soledad de su habitación, preparó un nuevo archivo en su computadora. Quería que cada diseño hablara de su esencia. La pantalla brillaba con colores vibrantes, cada elección de forma y sombra era una declaración de su verdadero yo. Mientras trabajaba, la memoria de su conversación con Tomás se intercalaba con la pasión que sentía por su arte. La idea de colaborar con su hermano aún lo tentaba, pero necesitaría mostrarle que su visión no era un rechazo, sino una posibilidad. Los días posteriores fueron intensos. Asistió a talleres y comenzó a relacionarse con otros diseñadores. Cada interacción lo llenaba de entusiasmo, le recordaba que no estaba solo en su camino. Sin embargo, algo en su interior seguía inquieto. La posibilidad de un nuevo enfrentamiento con Tomás siempre estaba presente. ¿Qué pasaría si su hermano continuaba resistiéndose al cambio? Esa pregunta se convirtió en un eco constante en su mente. Una tarde, mientras revisaba un proyecto, decidió que era hora de hablar nuevamente con Tomás. Necesitaba que su hermano entendiera su transformación, la nueva perspectiva que había abrazado. Sentía que podía ser el diseño que uniera dos mundos, el de su sueño y el de su familia. Cuando llegó el día acordado, la atmósfera estaba cargada. Tomás lo recibió con una mezcla de escepticismo y curiosidad. La imagen de su hermano, un pilar en su vida, le generaba una extraña ansiedad, pero Julián estaba decidido a que esta vez su voz fuera escuchada. «Quiero mostrarte lo que he estado haciendo», dijo Julián, con una pasión que casi palpitaba en el aire. «No necesito que entiendas cada detalle, pero espero que puedas ver que esto es parte de mí». Mientras compartía su trabajo, cada palabra que pasaba entre ellos era como una danza,
una mezcla de guía y resistencia, de amor y desconfianza. La respuesta de Tomás no era un sí definitivo, pero los ojos de su hermano reflejaban algo nuevo, la curiosidad. Sin embargo, al final de la charla, una sombra de incertidumbre aún se cernía sobre Julián. Había hecho un avance, pero sabía que la lucha acababa de comenzar. ¿Sería realmente suficiente para cambiar la narrativa familiar, o su hermano cerraría la puerta a su visión? La respuesta pendía en el aire, aún no revelada. Julián respiró hondo, listo para cualquier desafío, mientras una nueva pregunta surgía en su interior: ¿y si el camino al éxito profesional implicaba más que solo enfrentarse a su hermano? Mientras el destino se deslizaba hacia adelante, la posibilidad de futuros conflictos comenzaba a tomar forma en su mente. ¿Qué más tendría que sacrificar para alcanzar su verdadero potencial? Julián despertó con la sensación de que algo había cambiado, aunque no pudiera especificar qué exactamente. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas, iluminando los trazos de un nuevo día que prometía ser crucial. A medida que se sentaba en la cama, recordó la conversación con Tomás. Aunque había sido un paso hacia adelante, el eco de la duda continuaba resonando en su mente. Después de preparar un café negro, se sentó frente a su computadora. El cursor parpadeante parecía desafiarlo. ¿Era realmente suficiente lo que había presentado? ¿Sus diseños capturaban la esencia de lo que quería transmitir? La voz interna que solía criticarlo amenazaba con volver, pero esta vez decidió comprometérsela. Había asistido a talleres, conectado con otros creativos. Sin embargo, sentía que todavía había un vacío por llenar, una parte de sí mismo que aún no había emergido. Tomando una respiración profunda, Julián decidió que era momento de un nuevo reto. Buscó en línea competiciones de diseño gráfico y pronto se encontró con un concurso cuyo tema era la reinvención de uno mismo. Por primera vez, sintió que el título le hablaba directamente. Este no era solo un desafío artístico, era una ventana abierta a su transformación personal. Inscribirse sería un salto hacia lo desconocido, pero también una oportunidad para demostrar que sus ideas tenían valor. Con un objetivo claro, empezó a esbozar conceptos. Las horas se desvanecían mientras su mente fluía de un diseño a otro. Se sintió empoderado al crear imágenes que representaban no solo su evolución personal, sino también su relación compleja con Tomás. Uno de los diseños representaba la lucha entre sus aspiraciones y las expectativas familiares. Cada trazo se convirtió en una declaración de su deseo de ser visto y aceptado. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha límite, la ansiedad comenzó a calar hondo. La idea de ser juzgado públicamente lo invadía. ¿Y si no cumplía las expectativas? ¿Y si su trabajo era abandonado como una idea extravagante? Aún así, decidió no dejar que el miedo lo paralizara. En cambio, lo utilizó como un combustible que lo llevaba a mejorar cada diseño. Una noche, mientras revisaba su portafolio en busca de la mejor selección, se dio cuenta de que había un diseño que había creado únicamente para Tomás, un homenaje a su familia y al vínculo que habían compartido. Lejos de ser un sacrificio, se convirtió en un puente hacia la aceptación. Tal vez su hermano podría reconocerlo, no como el artista distante, sino como alguien que buscaba una conexión genuina. El día de la entrega llegó. Con cada clic que lo acercaba a enviar su trabajo, sentía una mezcla de nerviosismo y determinación. Finalmente, apretó el botón de enviar, un acto simbólico que marcaba no solo su deseo de ser parte de la competencia, sino también de un proceso de autoaceptación. Después de unos días de ansiedad, recibió un correo que le hizo palpitar el corazón. Era una invitación a presentar su trabajo en una exposición local de talentos emergentes. Aunque no había ganado aún, el simple hecho de ser considerado lo hizo sentir que estaba cambiando su narrativa de una vez por todas. Sin embargo, la emoción se vio empañada por una silenciosa inquietud. ¿Cómo le diría a Tomás sobre esta oportunidad? ¿Sería capaz de abrirse a su hermano acerca de lo que había logrado? Ese mismo día, mientras preparaba su discurso para la presentación, sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. No solo era su habilidad como diseñador lo que iba a ser evaluado ante un público. Era su vulnerabilidad, su disposición a ser honesto sobre quién era. La presión crecía. Venía un enfrentamiento inevitable, no solo con su hermano, sino también consigo mismo.
¿tendría la fuerza para mostrar a todos su verdadera esencia? Con su corazón latiendo fuerte y la incertidumbre por delante, dio el primer paso hacia lo desconocido. ¿Sería el momento de revelarse en su totalidad o se quedaría atrapado entre expectativas y miedos? Este nuevo escenario artístico estaba destinado a ser un punto de inflexión o una caída. Las luces del auditorio centelleaban sobre Julián como faros que iluminaban su camino hacia la transformación definitiva. A medida que avanzaba hacia el escenario, cada paso resonaba con la firmeza de su decisión. Nunca había sentido una mezcla tan intensa de nervios y emoción, estaba listo para enfrentar el mundo con su voz, su verdadero yo, por primera vez. La conversación con Tomás, su hermano, había sido solo el primer acto de su propia historia de superación, y ahora era el momento de, finalmente, ser el protagonista. Al ponerse frente al público, se sintió aturdido por las miradas expectantes, pero esta vez no fue la inseguridad lo que lo paralizó, fue una oleada de reconocimiento. Tenía algo valioso que compartir, no solo sus diseños, sino también su historia de lucha y reinvención. Con determinación, miró hacia la audiencia, su corazón latía al ritmo de las posibilidades. Hoy no solo quiero mostrarles mis obras, comenzó Julián, su voz resonando con una confianza renovada que no había sentido antes. Quiero hablarles sobre el viaje que me llevó hasta aquí. Me he pasado la vida en la sombra, siempre comparándome con mi hermano, siempre sintiendo que mis sueños no contaban. La honestidad en sus palabras capturó la atención del público como un imán. Cada confesión era un paso hacia la liberación. A medida que describía su proceso creativo, cada diseño se convertía en un símbolo de su lucha interna. Habló sobre el concurso que lo había motivado, pero también sobre la importancia de abrazar su identidad en un mundo que a menudo lo empujaba a conformarse. La receptividad que encontró en la sala, la conexión evidente con las historias de los demás, alimentaba su motivación. Sabía que había un hilo común que unía a aquellos en la audiencia, la búsqueda de la autenticidad. Mi obra más reciente, dijo, señalando una de sus piezas más emocionantes, representa la lucha entre las expectativas familiares y el deseo de ser visto como uno mismo. Cada trazo es una resistencia al silencio en el que he vivido. Cada color es un grito de libertad. Los murmullos de aprobación y asombro llenaron el espacio. En ese instante, Julián comprendió que su valentía también inspiraba a otros a ser auténticos. Al concluir su presentación, la sala estalló en aplausos. La ovación no solo celebraba sus diseños, sino también la autenticidad que había mostrado, se sentía como una revelación compartida. En su interior, había una satisfacción profunda. Había dejado de ser el chico raro del taller para convertirse en un creador vocalmente declarado, un hombre que abrazaba su identidad y aspiraciones. Después del evento, se acercó a un grupo de personas que habían admirado su trabajo. Entre ellas, su mirada se encontró con la de Tomás, quien había estado de pie al fondo, observando en silencio. Una mezcla de emociones cruzó por su rostro, sorpresa, orgullo y una pizca de comprensión. Sin esperar, Julián se acercó a él. Lo hiciste bien, dijo Tomás, su voz firme pero con un matiz de vulnerabilidad que Julián nunca había escuchado. No pensé que fueras a dar ese paso. Ese simple reconocimiento, esa validación sincera, hizo que el peso de la lucha familiar comenzara a desvanecerse. Gracias, hermano. Pero esto es solo el principio. Quiero que sepas que me gustaría que trabajáramos juntos en un proyecto, uno que combine nuestras fortalezas. Suena descabellado, pero creo que podríamos generar algo grande, Julián propuso, sintiéndose más esperanzado que nunca. Tomás lo miró, la perplejidad cruzando su rostro mientras las palabras fueron lentamente tomando forma. Estoy dispuesto a intentarlo, Julián. Solo si prometer ser honestos el uno con el otro. La promesa que ambos pactaron resonaba con poder. Había un entendimiento tácito de que, aunque desestabilizaran las antiguas expectativas, también podrían construir algo nuevo, donde cada voz sería escuchada. Finalmente, mientras regresaba a casa esa noche, Julián sintió una profunda satisfacción en su ser. Había cumplido su sueño de ser visto y había comenzado a crear un vínculo auténtico con su hermano.
Mientras el viento gélido de Guadalajara le acariciaba el rostro, cada inseguridad y temor comenzaron a desvanecerse, dejando espacio a un futuro lleno de posibilidades. Había alcanzado una confianza sólida en sí mismo y en su arte, y eso era solo el comienzo de su viaje hacia la reinvención personal. Este proceso no fue solo un cambio profesional, era un renacer. Julián estaba listo para afrontar cualquier desafío que el futuro tuviera reservado. Mirando hacia adelante, vislumbró un camino claro hacia el éxito, impulsado no por la sombra de lo que otros esperaban de él, sino por la luz de sus propias aspiraciones. Ahora, todos ustedes, que han sido testigos de esta historia, este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora y ayuden a alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hagamos eco de esta historia de transformación.